Vamos a iniciar el motivo de esta reunión es la presentación de un libro que me ha llamado mucho la atención desde su título. Quiero decirles, me da mucho gusto ver a tantos jóvenes filósofos. Cuando yo iniciaba mis estudios de filosofía, lo primero que nos dijo un maestro, tres cosas. Primero nos dijo, todos los hombres, todos los humanos, hemos sido filósofos, porque la filosofía tiene dos palabras que significan filos, amor, y sofía, la ciencia. Amor a la filosofía, amigo de la filosofía, amigo de la ciencia, amigo de la verdad. Entonces, la primera cosa que nos dijo, que todos somos filósofos, porque todos nos preguntamos. ¿De qué nos preguntamos? Del origen del universo, del origen de nuestro planeta, del origen del hombre, del origen de la vida, qué hay después de la muerte, que no contestemos como aquel que dijo, después de la muerte, la escalera o la chalupa. Todos esos temas han traído el pensamiento por el mundo en diferentes formas y estilos de llamar a la filosofía. Desde luego que yo considero que Aristóteles, el griego, es el padre de todos los filósofos, es el padre que les ha dado de comer a todos, a Kant, a Comte, a Hume, a Heidegger, a Hegel, a los positivistas, a los marxistas, al relativismo, a los que ahora le llamamos el New Age. La segunda cosa que me dijo mi maestro, la filosofía es y será la madre de todas las ciencias. Imagínense un árbol y de ese tronco común todo lo que conocemos del saber. La geología, la astronomía, la cosmología y todas las especialidades que ahora conocemos y que son muchísimas. El tema de hoy, cuando yo lo platiqué con Héctor Sevilla Godínez, doctor en filosofía, me llamó mucho la atención porque finalmente es un tema de Aristóteles. El tema de Aristóteles empieza con el conocimiento del ser. Y lo primero que dice, su principio fundamental, el ser es. Y el segundo principio, el no ser no es. Es interesante. El tema que hoy va a tratar el doctor Héctor Sevilla Godínez es el de contemplar la nada. Y cuando hablamos de contemplar, hablamos
asombro de algo, y en este caso, al asombro de nada. Pero dejemos al autor del libro, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Iberoamérica de la Ciudad de México, maestro en desarrollo humano en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, doctor en ciencias del desarrollo humano en la línea de educación, maestro en filosofía por la Universidad del Valle de Temajac, igualmente incursionando en la psicología. Aquí tengo un amigo, hijo de un amigo psicólogo, que dice que es parte de su alumno y que por ahí van a hacer una coedición. Pertenece al Consejo de Investigación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, forma parte de la Asociación Filosófica de México, es un conferencista y catedrático destacado, profesor e investigador de Guadalajara. Sobre todo, lo más importante, la presencia de un filósofo tapatío. Por eso es para nosotros, nuestro ayuntamiento, para su servidor, regidor que está en la Comisión de Educación y de Cultura, albergarnos en esta, su casa, la casa de todos los tapatíos, en esto, que como los griegos, es el ágora. El ágora era el lugar en donde discernían las cuestiones políticas, filosóficas, científicas en Grecia y en Roma antigua. Dejemos ahora a nuestro filósofo, el doctor Héctor Sevilla Godínez. Bueno, buenas noches a todos. Quiero iniciar presentándoles un trailer del libro que dura 3 minutos. Es un trailer que está en YouTube y creo que puede ser un buen inicio.
aquí, en este lugar, que es especial, es representativo para todos los jaliscienses y también para todos los mexicanos. El libro que hoy nos ocupa es un texto, un ensayo de filosofía que fue elaborado a partir de uno de los temas más controversiales, que es el tema de la nada. Los filósofos desde la antigüedad se habían preguntado por este tema que tiene que ver con la metafísica, algo más allá de lo mismo. Incursionar en la nada supone un planteamiento paradójico, porque estamos acostumbrados siempre a contemplar el ser, las cosas tangibles, lo que vemos, lo que percibimos, lo que está a nuestro alcance. Pero la propuesta de contemplar la nada es precisamente entrar a esa dimensión en donde parece que cuando subimos, en realidad bajamos, o parece que cuando bajamos, en realidad subimos. La nada, la afirmación más categórica que podría hacerse aquí es que la nada es, no siendo. Es una categoría de ser diferente a la del ser, tal como propuso Aristóteles, al cual abordaré enseguida, en un momento más. Contemplar la nada supone quitarnos nuestra visión obscurecida por nuestros planteamientos de las cosas que hemos aprendido desde el principio. La educación, la religión, los esquemas en general con los que crecemos, las estructuras hacia las cuales somos sometidos, nos van enseñando a contemplar las cosas en medición de lo tangible. Contemplar la nada es entonces una propuesta alterna para la comprensión del ser. Es entender al ser humano, las cosas y la realidad a partir de un aspecto no siempre considerado, que es el de la nada. Tanto ustedes como yo, todos los seres humanos, todos los que existimos, en algún momento nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido vacíos, nos hemos sentido tristes. Y la propuesta supone que, contrario a los parámetros comunes, en donde los vacíos tienen que ser llenados, tenemos la oportunidad también de entender el sentido del vacío. Esto es, asumir que la nada también es parte de nuestra vida. Pero no nos damos cuenta de eso porque siempre estamos viviendo pragmáticamente. Nuestras manos siempre están haciendo cosas. Es como si de pronto nuestras manos gritaran, hartas del pragmatismo al cual sometemos nuestra vida. Desde que iniciamos en el día hasta que termine el día, estamos haciendo cosas. Y no siempre nos permitimos un espacio para ver, para contemplar, un espacio para ver las cosas de otra manera. Pareciese que el mundo, tal como nos lo han enseñado, es así y es inamovible. La propuesta de contemplar la nada supone que hay una forma distinta de entender las cosas. Y esa manera distinta empieza con la contemplación. Contemplar es distinto a ver. Contemplar es ir más allá de lo que se ve. Es poder desmenuzar lo que está escondido detrás de las cosas que observamos. Si eso lo pusiéramos con respecto a nosotros mismos, sería como una analogía de ir al interior de nosotros para tomar una cabina telefónica en la profundidad y hacer un llamado a lo que somos. No estamos acostumbrados a vivir desde el esquema interior, tal como decía Eric Fromm en uno de sus libros. El problema del hombre contemporáneo es que vive hacia afuera, haciendo cosas, generando proyectos, pero no realizándose, no buscando la intimidad consigo mismo. Nosotros probablemente estamos también amarrados en ese vaivén pragmático y nos hemos olvidado de las cosas breves, de las cosas simples, las cosas pequeñas. Nos hemos olvidado de abrazar a otros, pero también de abrazarnos. El abrazo personal supone una reconciliación, supone entender que cualquier cosa que hayamos hecho somos merecedores también de perdón. Esa es una muy buena pregunta para empezar hoy. ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que perdonarnos? ¿Cuáles son los abrazos personales que necesitamos dar? Y no me refiero a una persona, me refiero incluso también a uno mismo. Cuando entendemos que somos una nada, que desde antes que nacemos
Venimos de un espacio que no comprendemos y que al morir vamos a otro espacio y otra dimensión que no comprendemos. Contemplar esa nada de la cual venimos y a la cual vamos es sumergirse en un mar profundo. Es estar dispuesto a meterse al mar para zambullirse ahí. No meterse un poco para remojarse y salir de nuevo a la arena, sino que contemplar la nada es meterse al mar y hundirse ahí, como si estuviéramos hechos de sal. Si nos metemos al mar, nos diluimos en él. Contemplar la nada es algo así. ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿A dónde vamos después de morir? Puede haber muchas respuestas y los seres humanos nos recreamos generándolas, somos creativos. Pero esta es una perspectiva que propone una manera diferente de ver. Esa manera diferente requiere de una perspectiva distinta, tal como a veces, en muchas circunstancias, la tienen los niños. Yo recuerdo que en una ocasión tuve una imagen parecida a esta en una servilleta. Tomé una servilleta y puse un puntito en medio con una pluma. Y le pregunté a una de mis hijas qué veía ahí. Su respuesta fue que veía una servilleta. Yo me perdí un poquito la tranquilidad porque pensé que no veía bien. ¿Cómo es posible que no vea el punto de la servilleta y vea la servilleta? Después entendí que ella tenía razón a sus 5 años, porque vio todo lo que estaba alrededor y no nada más el puntito que yo puse. Creo que análogamente así sucede con la nada. Vemos el punto, vemos las cosas que están frente a nosotros, pero no vemos todo lo que está alrededor. Vemos las conductas que tienen las personas, pero no vemos todo lo que hay alrededor de esa persona. Aunque es cierto que en ocasiones juzgamos a las personas por sus frutos y por lo que vemos de ellos, también es cierto que las personas son mucho más de lo que podemos ver. Siempre hay una servilleta alrededor del mundo. La nada está siempre cubriendo al ser. La nada en ese sentido es superior al ser. Meterse en esa dinámica metafísica de contemplación de la nada supone que nos mueva la silla y nos pone a temblar como si estuviéramos tranquilamente sentados. Es la música caótica. Como si estuviéramos tranquilamente sentados y de pronto alguien nos quita esa tranquilidad. Eso es contemplar la nada. Por eso en Occidente hemos tenido miedo a la contemplación de la nada y en Oriente la han asumido y la han entendido muy bien. Creo que es tiempo que también ahora en Occidente nosotros entendamos esa grandeza y grandilocuencia que la nada significa. Voy a hacer un repaso de los capítulos del libro, muy brevemente. Voy a comenzar con el capítulo 1, que son las fuentes e influencias de mi concepto sobre la nada, y van a ir poniendo algunas imágenes de distintos filósofos. Este que tenemos, por ejemplo, es Heráclito, 4 siglos antes de Cristo. Heráclito afirmaba que lo único que permanece es el cambio. El cambio es lo único que no cambia. Y ese cambio tiene que ver precisamente con la nada, con la dialéctica del ser y la nada, que las cosas sean y que luego no sean, es lo que permite el cambio. Platón, influido por Heráclito, 3 siglos antes de Cristo, uno de los más grandes filósofos, tenía un mito que se conoce como el mito de la caverna. Él pensaba que lo que vemos son solo sombras de lo que las cosas son. Por lo tanto, lo que vemos es una nada que refleja distorsionadamente el ser. Aristóteles, alumno de Platón, y quizás el más brillante, elaboró un concepto para hablar de la nada. Le llamó el motor inmóvil, porque la nada no podía ser nombrada en la Grecia antigua. Hablar de la nada sería algo absurdo y ningún filósofo podía hablar tan claramente de la nada. Y Aristóteles hablaba del motor inmóvil, algo que mueve las cosas y él no se mueve. En la escolástica, los filósofos medievales entendieron que ese motor inmóvil tenía que ser Dios y supusieron que entonces Dios movía todas las cosas. Pero si así fuera, pasaría lo del dibujo. Dios sería el culpable de todo lo que sucede. Sin embargo, es difícil que podamos admitir algo así. Dios, en todo caso, no tendría que ver con lo que pasa. Dejemos a los filósofos antes de Cristo y vamos con Plotino. Plotino es uno de los filósofos de la armonía. Para él, la única manera de contemplar las cosas grandes era por medio de la filosofía y de la música. El filósofo y el músico podían adentrarse en una dimensión distinta al ser, que es la dimensión de la nada. Meister Eckhart, de fondo dominico, pensaba que las cosas más absolutas estaban en relación a la nada, y lo más absoluto de todos los absolutos sería Dios. Para Eckhart, cualquier definición que nosotros demos de Dios, por
nada para ella. Y si decimos que Dios no es la nada, entonces nada sería. De cualquier manera, era un gran místico que sobrepasó los límites de sus estructuras eclesiásticas. No sucedió igual con Leibniz. Leibniz fue un filósofo que creía que si la nada existía tenía que ser superior a Dios. Por lo tanto, su solución fue que la nada no podía existir. Pero al negarla, la afirmó, porque negar la nada y suponer que no existe es una afirmación por sí misma. Jacobi, un filósofo italiano, él consideraba que nada de lo que nosotros vemos y nada de lo que nosotros conocemos es tal como lo conocemos. Hablaba del conocimiento como algo irreal. Eso puede sonar tempestuoso. Imagínate pronto que todo lo que saben simplemente no es como lo saben. Jacopo Leopardi, que es el filósofo que está ahora, estaba de acuerdo con eso. Incluso Leopardi pensaba que ningún filósofo que hablara de la nada se podía volver millonario. Y eso lo he ido comprobando día a día. Jacopo Leopardi no le caía bien a la gente, porque decirle a alguien que lo que cree es real, que sus sentidos no existen y que al final cuando muera va a la nada, pues no es algo que vende muy bien. Sin embargo, Leopardi se mantuvo firme en esa idea. Arthur Schopenhauer, ese es que está ahora, estamos ya en el siglo XVIII, él pensaba que debido a la nada la libertad es real. Pensaba que la libertad está condicionada por la voluntad y la voluntad está condicionada a nuestros deseos, pero nuestros deseos están condicionados a los aprendizajes. Por lo tanto, la libertad es plenamente condicionada. La libertad sería una nada para Schopenhauer. Soren Kierkegaard es un filósofo danés. Para este filósofo, que sí creía en Dios, la única manera de compenetrarse con Dios era con un contacto previo con la nada. Es pasar por algo que él llamaba el hoyo negro de la miserabilidad, un momento de tocar fondo para a partir de ahí poder encontrarse con Dios. No pensaba así Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, todo lo contrario a Kierkegaard, asumía y representaba que Dios finalmente estaba muerto, porque nuestras ideas de él le han matado. Las ideas de Dios son las que tendrían que morir, según Nietzsche. Philip Meilander influyó mucho a Nietzsche, incluso de él en la frase de que Dios ha muerto. Él fue muy congruente con sus escritos sobre la nada, muchos de ellos no se han traducido al español. Un día después de que presentó un libro sobre la nada, a los 35 años, un baldío, él se suicidó porque pensó que esa era la manera de encontrar la nada. Así que tengo todo el día de mañana para invitarlo. Nichira Kitaro es un filósofo oriental. Vamos a ver música oriental. Nichira Kitaro pensaba que lo más absoluto de los absolutos es la nada, y que entonces un hombre místico es el que entiende y asume la nada. El reconocimiento humilde de que nada es como pensamos y que nuestro conocimiento es limitado, siempre pequeño, leve. Martin Heidegger, filósofo alemán, él elaboró un término conocido como el Dasein. El Dasein era aquello que está ahí y que no podemos entender. La filosofía de Heidegger siempre estuvo relacionada al concepto de la nada, igual que Jean-Paul Sartre, este filósofo francés. Él escribió un libro magnífico que se conoce como El ser y la nada. Lo publicó en 1943 y en él habla que existe una dialéctica constante entre las cosas que son y entre las cosas que no son. Para él, el ser y la nada están siempre en relación. Tal como con nosotros, cualquier promesa que hacemos puede después no estar. Cualquier vida puede después no estar. La dialéctica entre el ser y la nada. Emile Cioran, que está ahora, lo consideraba igual, solo que Cioran era un poco más dramático, incluso más poético. Para él, la única manera de escapar de este mundo de las representaciones era la muerte. La muerte que nos une de nuevo con la nada. Y en el paso que tenemos que dar por este mundo mientras vivimos, lo único que podemos hacer, en parte valioso, es recrearnos ante esa nada que solo podemos contemplar. Maurice Merleau-Ponty pensaba muy similar. Él entendía que lo que nos hace ser es nuestro cuerpo, pero que ese cuerpo también en algún momento termina. Una vez que ese cuerpo no está, pensaba, nosotros ya no estamos más. En Occidente hemos hablado del alma como para poder entender que nosotros tenemos que seguir
quizás nos aferramos forzosamente al asunto de existir pese a morir. Emmanuel Levinas era el filósofo que estaba antes, y él es un filósofo que hablaba de la realidad y las sombras. Pensaba que todo lo que nosotros vemos son solo las sombras de lo que realmente las cosas son. En ese sentido es muy similar a Platón. Jacques Derrida es un filósofo francés que está ahora y ya es contemporáneo. Jacques Derrida tenía un concepto que es el de los velos. Él pensaba que todo lo que nosotros vemos le tenemos que poner un velo, y el velo tapa lo que vemos. Por lo tanto, solo vemos el velo, pero no lo velado. Cualquier filósofo tiene que desvelar lo velado para tratar de entender lo que hay detrás del velo que la velación supone. Yo creo que para eso hay que desvelarse demasiado. Héctor Sevilla, filósofo mexicano. Ese es el libro de la nada, de Reiner. Bueno, es un filósofo que a partir de sus sufrimientos personales, cambios, modificaciones de vida y estructuras ideológicas, pudo a partir de cierto dolor reconstruir las cosas y escribir un libro que presenta ahora. Al final, todos los filósofos son mensajes, son pensamientos que a todos nos ayudan. Pasamos por esta vida solo por unos años y lo único que podemos hacer, entre otras cosas, es tratar de entender el sentido de por qué estamos aquí, cómo es que se ha generado nuestra vida, hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Pero elementalmente es cuál es el motivo de estar vivos. Para entender esos motivos me parece increíble el asunto de la nada. Cuando no nos metemos a estas concepciones de la nada, entonces siempre estamos dando vueltas a conceptos que nos equivocan un poco. Uno de esos conceptos que hay que distinguir de la nada es el concepto del no ser. El no ser no es lo mismo que la nada, y me explico brevemente. El no ser necesita el ser, de lo cual es negación. O sea, no hay un no ser, sino hay un ser que se niega. Por ejemplo, nuestra vida es el ser, la muerte o el término de la vida será el no ser de la vida. Por lo tanto, el no ser es contingente al ser, entendiendo contingente como dependiente. El no ser depende del ser, que es negación. La nada, para ser realmente la nada, no puede ser contingente de algo. Por tanto, la nada no es el no ser, no es la afirmación o la negación. La nada, en todo caso, es algo en sí mismo, sustancialmente es nada. No es nada más la negación de algo, sino que es la nada como tal. Shakespeare, entonces, cuando escribe Hamlet, que la cuestión es ser o no ser, y que ese es el dilema, pues esa es la gran cuestión, creo que en parte se equivoca, porque en realidad no es el asunto si es el no ser o es el ser, sino que el asunto es cómo están en dialéctica el ser y el no ser, no si es uno u otro, sino de qué manera interactúan. La física cuántica lo ha entendido ya de esa manera. Se ha visto, se ha hablado que las cosas no son solo de un modo u otro, y que entonces el no ser es la contraparte del ser, pero al mismo tiempo es lo que le permite ser lo que es. Cualquier cosa que nosotros decimos y hacemos tiene una contraparte. Si alguien nos dice hoy que nos ama, puede odiarnos después, esa es la contraparte. Cualquier relación que inicia fructuosa y llena de flores y agradablemente puede terminar sacrificada y dolorosamente, porque todas las cosas tienen su contraparte. Otra cosa sería el vacío existencial. También hay que distinguir el vacío existencial de la nada. El vacío personal, ese vacío que tanto miedo nos da y queremos meter a otras personas. Pensamos que las personas deben llenar nuestros vacíos y por eso estamos ahí cantando cancioncitas de que tú y yo somos uno mismo. No me pidan que la cante. Tú y yo somos uno mismo, esa es una absoluta falsedad. Tú eres tú, yo soy yo. 2. Ok, se oyen números. Es la nada sabe contar, parece. Esperemos que no llegue muy lejos. El asunto es, no puedo intentar llenar mis vacíos contigo porque entonces voy a querer que tomes la forma de mis vacíos. Te voy a apretar, te voy a diluir para que llenen los vacíos que estoy usando. De pronto
los vacíos están ahí, quizás hay que permitirlos estar y probablemente compartir con otra persona esos vacíos y a lo mejor aprender a vivir con eso, pero no querer que las personas llenen sus huecos. Otro concepto importante, además del no ser y del vacío, estaría el cero. El cero es una representación numérica, la representación del no número, pero el cero es fundamental. Los mayas así lo entendieron desde hace mucho tiempo, e incluso tenían el dios de la muerte, que era representado como un círculo muy parecido al cero. También en otras culturas entendieron lo fundamental que el cero era. Por lo tanto, el cero cuenta, y tan cuenta que en la India el cero tiene que ver con la multiplicación. Por eso es que en matemáticas no siempre el por va con una X, puede ir también con un puntito. Y el cero también se entendió que podía multiplicar por 10 al número que tenía a la derecha. Por lo tanto, un 10, perdón, a la izquierda, un 10 es un 1 con un 0, por tanto multiplicado por 10 el número 1. Por eso las mujeres en la India se ponen un puntito en la frente para multiplicar por 10 su belleza. Pretty woman, ¿sí? Si pudiéramos nada más con un puntito aumentar nuestra belleza, seguro que los cirujanos estéticos no estarían de acuerdo. Es mucho más fácil ponernos un punto en la frente. Esa es la multiplicación. Por lo tanto, el cero cuenta. El cero tiene también un valor. El cero es muy representativo. ¿Qué tiene que ver el cero con la nada? ¿Y cómo hablo del cero en el libro? Bueno, pues yo creo que si nosotros hiciésemos una analogía y fuéramos números, si cada uno de nosotros fuera un número, si yo fuera el 40 y tú seas el 50 y cada uno de nosotros es un número, la única manera de volver a ser iguales es restándonos por nosotros mismos. Si yo soy un 40 y resto un 40, soy cero. Si tú eres un 50 y restas el 50, eres cero. El cero nos une, el punto de inicio, el punto del cual salimos todos. No es la naturaleza humana o la esencia o los valores lo que nos une, porque esos siempre son diferentes. Lo que nos une es el origen, es el cero primigenio del cual todos surgimos. Y los números son los aprendizajes, la cultura, los esquemas que vamos aprendiendo y que tarde o temprano nos separan. Si somos capaces de quitar todo eso y volver al cero originario, al cero natural del cual todos hemos salido, entonces estaríamos más unidos. No habría momentos tan de soledad, porque entenderíamos que la soledad es inevitable. Incluso la soledad, la sensación de ausencia de otra persona, solo es posible cuando deseamos que esa persona esté. La ausencia es contingente a la expectativa de la persona ausente. Solo voy a sentir su ausencia si deseo su presencia. Algo así. Y si yo deseo que esté conmigo una persona que no está, eso me va a hacer sufrir. La ausencia no es la nada, porque la ausencia es contingente a la expectativa. Si yo tengo la expectativa de otra persona hacia mí, entonces esa ausencia es dependiente de mi pensamiento. Pero la nada no lo es. La nada en todo caso tiene una representación en función a la ausencia. Pero la ausencia no es la nada. En todo caso es la manera en que percibimos la nada en nuestra vida. Bien. Espero que esté siendo esto fluido. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos a hablar del ser de la nada y la nada del ser. Ya hablé de otros filósofos. En el capítulo 1 hablé de lo que la nada no es. Y ahora toca hablar de qué digo que es la nada. ¿Qué es lo que sí digo que la nada es? ¿Cuáles son las concepciones antropológicas derivadas de asumir la nada? Si nosotros contemplamos la nada y asumimos esta filosofía, forzosamente va a modificarse nuestro esquema de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre. No podemos dejar de estar sentados en el ser e ir hacia la nada sin que cambie nuestra vida. Lo digo personalmente porque cuando escribí este libro de contemplar la nada, fue un proceso fuerte que para mí supuso bajar de peso. Fueron 40 kilos. Me fui haciendo nada mientras contemplaba la nada. Y ahí de pronto personas, mujeres sobre todo, que me dicen: sé que si leo el libro voy a aplacar. Si así fuera, mi posición económica sería otra, sería un gran descubrimiento. Vamos uno a uno. Primero, el hombre es en la nada. Solo el hombre puede ser
existe debido a su no existencia. Todo lo que vive muere, todo lo que eres termina no siendo. Por lo tanto, la nada es el principio del ser. Quizás aquí, si estamos un poquito en la línea de Aristóteles, en esta gira, pero a la inversa. Punto número 2. El hombre es un ser que cree que conoce. Tal como pensaba Jacques Derrida, tal como pensaba Manuel Levinas, y como el mismo Platón pensaba, todas nuestras informaciones y conocimientos son creencias. Incluso el método científico es una creencia, la creencia que hemos generado como seres humanos en las condiciones humanas y en la condición del mundo para poder elaborar conocimiento. Pero al final tenemos que creerlo. El conocimiento es una creencia y las creencias se pueden modificar. Si no lo vemos así, nos volvemos soberbios y pensamos que nos comemos el mundo. Pero no nos comemos el mundo nos sostiene a nosotros. No sostenemos la tierra nos sostiene a nosotros, somos parte de la tierra. No es que la tierra esté a nuestro servicio, en todo caso es al revés. Es más, si dejara de existir un solo ser humano en la tierra, a la tierra le sería benéfico. No se romperían las capas de ozono, no habría contaminación, no romperíamos la cadena alimenticia, no mataríamos tantas cosas, solo beneficiaría más que perjudicar al mundo. Cuarta idea, vimos la imagen de una mujer con muchas cabecitas en su pelo. Eso quiere decir que todas nuestras ideas son producto de la cultura, que ninguna de nuestras ideas es realmente pura. Vamos por la vida colgando con ideas de los demás. Tenemos muchas cabezas en nuestro pelo, en nuestro cabello, y esas son las ideas de otros. Siguiente, somos seres sin Dios pero con dioses, y hay muchísimas religiones, tantísimas que no podríamos ni contarlas ahora. ¿Por qué se originan las religiones? Porque tenemos miedo a contemplar la nada, precisamente. Queremos llenar ese hueco con algo y buscamos explicarlo dogmáticamente y creamos una serie de conceptos que nos ayudan a entender el sentido de la vida pensando que hay alguien más allá que nos ve, nos escucha, nos protege, nos quiere, nos ama y que sin embargo no nos ponemos de acuerdo en quién es. No tenemos Dios, pero tenemos dioses. Y hay muchísimos ejemplos de personas que afectan su vida buscando a los demás a partir de sus ideas de Dios. Nos creemos conocedores de la verdad divina y somos capaces de juzgar la conducta y la vida de los demás. También nos da mucho miedo asumirnos sin creador. ¿Cómo es posible que yo no haya tenido un creador divino que le dé sentido a mi vida? ¿Qué tal si de pronto todo eso no fuera así? Que no hubiese un creador. No necesariamente el sentido de la vida se pierde. Probablemente se tendría que construir otro sentido. Stephen Hawking, en uno de sus últimos libros, El Gran Diseño, reconoce que muy posiblemente el universo sí pueda haber surgido sin necesidad de un creador. Y esto, dudarlo, no nos hace malas personas. Dudarlo es parte de lo que somos. Somos capaces de dudar. Sin embargo, hemos crecido en una estructura donde dudar está castigado y penado. Nuestra vida va a terminar muy pronto. Somos finitos, somos débiles, pequeños y frágiles. Podemos morir en cualquier momento y creo que sería buena idea empezar a pensar un poco más de esas estructuras que nos han limitado. Es tiempo ya de dejar las manos que nos han manoseado durante toda la vida. Estamos hablando no en el sentido literal, obviamente. Nos han manoseado nuestros conceptos. Todos, en cada uno de ustedes y en mí, los demás han metido mano. Es algo como eso. Somos contingentes y nuestros conceptos han dependido de nuestros aprendizajes. Pero ¿qué tal si todos estos aprendizajes los vamos desintegrando también? Si somos capaces de reestructurar, de darnos cuenta que somos temporales y que no hay nada en la vida que no sea temporal, pues la vida misma lo es. Nos gusta hacer planes para toda la vida. Incluso es común escuchar gente que dice, aun cuando tú te mueras yo seguiré contigo. O sea que la cosa todavía parece que tiene que seguir. No nos gusta el límite de la muerte, queremos una vida sin límite. Probablemente tenemos que entender que somos leves, que nos desvanecemos, que todas esas posiciones soberbias con las cuales queremos entender el mundo, a Dios, a los demás y todas las cosas son solo suposiciones. Obviamente esta es una posición humilde, es el reconocimiento de que todo lo que podamos decir puede ser absurdo, incluso esto mismo que ahora digo, porque siempre estamos en incertidumbre y cualquier cosa que nosotros queramos hacer, cualquier decisión que nosotros tomamos es siempre una apuesta. No tenemos las decisiones seguras, siempre decidimos en un suelo variable, en un suelo movedizo. No hay decisión segura, ninguna.
siquiera pensar en las decisiones que son para toda la vida, porque hay algunas de esas decisiones que solo se sostienen toda la vida, las que se disfrutan toda la vida. No hay una sola decisión que se tome en certidumbre total, porque vivimos con cosas inesperadas. Siempre existen cosas que nosotros no esperamos. Hay cosas que suceden y no nos explicamos por qué. Las cosas más raras siempre pueden suceder. Yo creo que hay que aplaudirle a Come Galletas, ¿no? Tome asiento, Come Galletas. Es un Come Galletas egocéntrico. Muy bien. Así como lo que sale sin ser esperado, así pasa en nuestra vida. Muchísimas cosas nos han sucedido sin que nosotros las hayamos planeado antes. Una enfermedad, algún problema, una muerte, un cambio de decisión, todo eso pasa sin que lo esperemos. La vida entonces está estructurada. Queremos hacer siempre estructuras y esa estructura es posible debido a lo que es y a lo que no es. La vida entonces es como una especie de baile, un baile de capoeira en el que nos enfrentamos siempre a otra cosa, a otras ideas, a otras personas, a otros conceptos, a otras realidades, a otros esquemas, o incluso posiblemente a nosotros mismos. Somos hombres móviles, que estamos en la vida malabareando, que estamos dando vueltas, tratando de entender el por qué existimos, pero al final, todo lo que nosotros hacemos está también dentro de ese parámetro. No solo nos movemos nosotros, estamos en un mundo que se mueve, estamos frente a otras personas que también son movidas. ¿Cómo es que pensamos que las cosas son estables si estamos siempre alrededor de este movimiento? Por lo tanto, pensamos que la vida es caótica, pensamos que no tiene explicación, pensamos que el mundo es absurdo, pero los absurdos somos nosotros, que pensamos que el mundo debe ser como queremos. El mundo tiene un orden, de alguna manera, parece caótico, pero todas las cosas que suceden tienen un porqué, tienen alguna explicación. Tenemos causalidades, no necesariamente destinos. Al final somos seres en el cosmos, en un orden, y toda patada que intentamos dar en la vida debe estar bien delineada a riesgo de golpearnos. Probablemente hay un cosmos que no entendemos, algo más allá del orden aparente, y es tiempo de darnos cuenta de que probablemente todo esté en orden a pesar del caos. Si así lo vemos, entonces podríamos entender a la nada como algo vivificante, algo que nos puede tranquilizar. Y al final, la consecuencia número 20 es que todo lo que diga de la nada no es la nada. Porque yo estoy poniendo palabras sobre lo que la nada es y con eso le estoy volviendo algo. Pero la nada no es lo que diga de la nada, sino que es algo translingüístico. Lo translingüístico, por tanto, es incognoscible. Y lo único que tenemos como alcance es pequeños arañazos que damos a la nada. Llegamos entonces al capítulo 4, penúltimo. ¿Cómo aplicar esto a la vida cotidiana? ¿Cómo puedo, en función a contemplar la nada, encontrar liberación? Primero hay que hablar de las liberaciones que debemos tener. Una de las liberaciones más importantes es la liberación de los conceptos de la verdad. Ese tema, la verdad. Hablamos de la verdad como si fuera una cosa que no depende de los seres humanos. La verdad. No hablemos aquí de York y libertad, no. Es la verdad como algo absoluto. Eso es una cosa de la que tendríamos que liberarnos. Segunda cosa, la idea de los absolutismos controladores. Hay muchos esquemas y muchas estructuras que nos controlan sin que nosotros nos podamos dar cuenta siquiera. Esos absolutismos controladores
es algo más de lo que nos tendremos que liberar. Igual la libertad, la liberación de los apegos y la liberación de los sentidos. Vamos paso a paso. Iniciemos con la liberación de la verdad. La verdad es como una musa que veo que se acerca. Una musa que coquetea con los filósofos, con los sociólogos, con los psicólogos y con todos los dedicados al arte y al conocimiento. Somos seres que buscamos poseer a la verdad, y la verdad se pasea frente a nosotros con sus pétalos alegres y nos comienza a coquetear. Entra a nuestro mundo, se sube a nuestro estado y trata de llamar nuestra atención de maneras que a veces no podemos descifrar. Queremos que la nada nos dé respuestas, pero la verdad está en esa nada que no podemos poseer. Hacemos preguntas, escribimos libros, estudiamos maestrías, doctorados, queremos entender el sentido de las cosas, queremos explicarlo todo, porque queremos tener a la verdad. Pero la verdad es inaccesible, porque la única manera que tenemos para llegar a ella es por la subjetividad, y la subjetividad hace que esa verdad sea una verdad relativa, no una verdad absoluta. Por el hecho de que lo pensaste, eso ya no es la verdad, porque supuso la discusión relativa de tu pensamiento. Así que podemos buscar en los aprendizajes, podemos ir a las escuelas y queremos que nos digan cuál es la verdad. E incluso hay algunos profesores bien intencionados, pero que siguen pensando que poseen la verdad. Es tiempo ya de adentrarnos en un saber holístico, un saber que no sea solamente racional, sino que integre también la fantasía, la imaginación, el arte, la intuición. Darnos cuenta que aunque queramos estar en ese plano de la verdad, en realidad siempre se nos escapa. Y quizás podemos acercarnos un poco más y probablemente queremos estar con ella. Y a lo mejor podemos un poco tocarla, pero al final se va. Y podemos querer regresar, pero siempre se va de nosotros. La verdad, al final nos deja solos, deseosos de volver a estar con ella. La verdad es la musa del conocimiento, pero la soledad es la consecuencia de no encontrarla. Probablemente, si podemos leer la vida más allá del texto, entenderíamos que hay respuestas más allá de nuestras preguntas. Es probable que en algún momento, después de la muerte, una vez que seamos nada junto con la nada, esa verdad esté con nosotros y nos quite los lentes de la racionalidad humana para adentrarnos en su mundo. Pero para todo eso es necesario el silencio, y no estamos acostumbrados al silencio. El silencio que nos permite adentrarnos en las respuestas sin palabras. El silencio de los místicos, el silencio de los que saben orar hacia lo absoluto sin un rito específico. Siguiente, la liberación de la univocidad. Vamos a entender la univocidad o lo unívoco como aquello que se cree es de una sola voz, unívoco, una sola forma. De pronto pensamos que hay solo una manera de hacer las cosas. Eso le sucede mucho a los psicólogos, por ejemplo. Llega un paciente y le pregunta, dime la manera correcta de actuar. Ese paciente tiene dos errores. Primero, cree que el psicólogo tiene la respuesta. Y segundo, cree que hay una respuesta. Probablemente hay muchas respuestas, no nada más una. Pero nuestras visiones unívocas nos engañan. ¿Cuáles son los univocismos? El primer univocismo es el que yo he llamado la divinidad unívoca. Pensamos que Dios es como nosotros lo vemos y forzamos a los demás a que lo vean como nosotros lo vemos. Pero eso nos engaña. Al final, lo que hacemos son solo representaciones mímicas de la realidad. Lo unívoco
está muy lejos de ser como realmente las cosas son. Queremos que Dios sea como nosotros decimos. Y esto que estoy diciendo no supone ateísmo, porque luego las personas preguntan: ¿con qué ateo? ¿Eres un ateo? Habrá que destruirte porque no crees en lo que yo creo. ¿Cómo te atreves a no creer en Dios? En realidad, el asunto de la nada no es ateísmo, es simplemente reconocer que cualquier cosa que se diga de Dios no es Dios, que le hemos distorsionado y faltado al respeto por suponer que le entendemos, y más aún suponer que podemos enseñar a otros de Él, o incluso que somos los descifradores de su voluntad para la vida de otros. Yo te puedo decir a ti cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Otro univocismo es la moral. Y todos estamos en ocasiones en una cárcel moral, porque nos juzgamos y pensamos que las cosas que hacemos están mal porque nos han dicho que están forzosamente mal. Y hay muchas culpas, y hay muchos arrepentimientos, y hay muchas tristezas que podrían manejarse si nos damos cuenta que la moral no tiene que ser unívoca, que las cosas pueden ser de otra manera, y que aquello que no nos hemos permitido, probablemente, y muchas veces, es lo que nos ayuda a liberarnos. Hay muchas personas que tienen miedo a ser felices porque creen que eso los vuelve malas personas, y entonces no lo hacemos. Otra univocidad son las valoraciones. Somos como malabaristas, estamos siempre malabareando nuestras valoraciones y pensamos que esas valoraciones son absolutas. Juzgamos a los demás cuando los vemos hacer algo diferente. Si entendiéramos un poco más la nada, también podríamos entender que la otra persona hace lo que hace porque para eso le dieron sus recursos. Las personas hacemos lo que podemos hacer. Habría que ver qué tan cierto es este esquema de la culpa. Y de pronto, cuando no entendemos algo, simplemente nos vamos. Y queremos que aquellos que se quedan ahí se expliquen las cosas que no nos pudimos explicar. El mismo es también egocéntrico. Vamos al tercer univocismo. Dijimos que estaba el univocismo de la divinidad, estaba el univocismo de la moral y de las valoraciones. Ahora vamos a los absolutismos. Tercera cosa. Primer absolutismo es la educación. La educación como doctrina. Es cierto que la educación puede liberar a nuestro país, por ejemplo, pero tendríamos que ver qué tipo de educación. No cualquier tipo de educación. Puede haber educación dogmática, educación acrítica, educación adormilante. Cuando la educación nos hace personas en serie, no pensantes, sumisos, obedientes, irreflexivos, perezosos, entonces ese es un verdadero obstáculo. Ese es el absolutismo controlador. Pensar que la institución educativa es poseedora de la respuesta absoluta. No es nada más la educación el único camino para beneficiar al país. También necesitamos nuevos esquemas y estructuraciones diferentes que permitan el flujo económico y benéfico para todos. Así que un segundo esquema absolutista es la alienación laboral. Empresas e instituciones que en función cada vez de ser más competentes y entrar a mercados globales someten a los seres humanos. Y entonces queremos aplastar a la gente como si estuviéramos en un juego. Y hay personas que realmente creen que pueden aplastar a los demás solo porque su jerarquía supuestamente les supone poder. Pero al final somos seres humanos. Otro absolutismo es la estructura familiar. La familia creo que es evidentemente necesaria, pero llegado el momento, todo ser humano debe alejarse un poco. Y no me refiero con alejarse a vivir en otra casa, me refiero a ser capaz de generar sus propios esquemas. Cuando solo seguimos las estructuras familiares, no nos damos cuenta que eso en un inicio ni siquiera era nuestro. En la familia recibimos etiquetaciones, recibimos conceptos que no cuestionamos, pero que tarde o temprano nos pueden estorbar. Suponemos que amar a nuestros padres es imitarles al pie de la letra, que tenemos que rendirles un tributo siendo iguales a ellos, pero no necesariamente es así, porque también un buen padre puede asumir las decisiones distintas que su hijo toma ante la vida. No tengo que ser igual a aquellas personas a quienes amo. Si la
realmente les amo y puedo entender que ellos tendrán que entender que puedo ser diferente. Es tiempo entonces de un humanismo más allá, no centrado en los valores, porque esos son cambiantes, no centrados en la familia, porque no hay familias iguales, no centrados en nuestras ambigüedades de debilidad, porque las guerras religiosas nos dan pie a pensar que somos orgullosos, sino un humanismo centrado en la nada, en el origen y el culmen de nuestra vida. Cuarta liberación. Después del absolutismo controlador vienen los apegos. Esto es muy importante porque es muy aterrizado. Vamos a entender por apego aquella cosa o persona o situación que por un tiempo me hace feliz y que por el resto del tiempo me hace miserable por miedo a perderlo. ¿Qué cosas tenemos miedo de perder? Si realmente hay un miedo profundo, muy probablemente eso sea un apego. Y el primero de los apegos que tendríamos que enfrentar es el apego a los conceptos divinos juiciosos. Pensar que a mí Dios me protege y a ti no. Algo como esto. Pensar que Dios nos ilumina a unos elegidos y al resto simplemente los manda a la tristeza. Nosotros estamos aquí arriba, somos elegidos por Dios. Los demás, no. ¿Qué pensarían ante algo así? Son apegos. ¿Qué tal si de pronto dejamos de creer en algo como eso? Segundo apego, el apego a la libertad. Leemos en muchos libros de superación que tenemos que ser libres y que tenemos que buscar la libertad, pero no nos damos cuenta que cuando deseamos la libertad también nos esclavizamos del deseo de ser libres. Porque entendemos que la libertad tiene que ser de una manera, le ponemos nombre. Pensamos que la libertad tiene que ser, por fin, salirme de mi casa. Y luego, una vez que me salí, la libertad será por fin cuando me case. Y una vez que me casé, la libertad será por fin cuando me divorcie. Y una vez que me divorcie, la libertad vendrá por fin cuando tenga de nuevo alguien con quien compartir mis miserias personales. Al final siempre hay algo más. No nos damos cuenta que desear tanto la libertad en realidad nos mete a una cárcel. Yo creería en todo caso que la única decisión que tenemos que hacer no es entre ser libres o esclavos. Esclavos ya somos, tenemos que elegir qué cárcel queremos. Pero no estar fantaseando en esos esquemas de libertad, ni tampoco en los esquemas del sentido. Pensamos que existe un sentido de la vida, que es único, fijo e inamovible, que solo habrá un motivo por el cual vivir. Pero los sentidos de la vida cambian, porque la vida cambia. Ninguno de ustedes vive hoy la vida que quiso vivir, ¿no? Sí. Exactamente igual, sería difícil pensarlo, porque hay muchas cosas que han estado fuera de nuestro alcance y tenemos que adecuar nuestra vida a esas nuevas situaciones. Por lo tanto, generar nuevos sentidos, nuevos conceptos y no quedarnos con nuestro sentido de vida que elegimos alguna vez para toda la vida. Otro concepto que es un apego es el yo. Lo han dicho otros también, Krishnamurti entre ellos. Pensamos que el yo es algo que poseemos. Pensamos que es como una especie de romance, como el romance de Costa. Estamos enamorados del yo, lo vemos en el espejo, lo deseamos, hemos estado siempre con el yo y pensamos que existe y que es real. Pero muy probablemente el yo sea una ficción más, igual que el amor. Sí, digo. El amor nos ciega. Y dije hace rato que en realidad hablaba de los velos. El amor es el velo. Y no estoy diciendo aquí que el amor tenga que ser evitado, sino que hay muchas formas de amor que nos son realmente denigrantes. El amor también puede terminar. O nuestras maneras en que entendemos el amor pueden ser diferentes. ¿Qué pensamos del amor? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Realmente creemos que amamos a alguien por lo que es? ¿O más bien dependemos de esa persona? Te amo porque me hace sentir bien, porque le das un sentido a mi vida. Por favor, no te vayas porque te amo. Pero a lo mejor el amor también tendría que ser entender la ruptura, la terminación. Esa es su posición. Si yo rompo con los ídolos, estoy más abierto a las cosas nuevas
imitar a nadie o ser igual a otra persona. Puedo buscar las cualidades de otra persona para verlas en mí, pero no es que tenga que ser como otra persona. Segundo requisito, necesitamos tolerancia situacional. Entender que los demás actúan porque viven en una situación que les lleva a eso. Y eso nos podría llevar poco a poco al perdón. El perdón es liberador para la persona que lo da. Y probablemente aquella persona que te haya lastimado no necesita de tu perdón ni se acuerda de ti. Pero el perdón puede ser liberador porque entiendo que esa persona hizo lo que hizo debido a sus esquemas que no son nada, que se van con el viento. Somos veletas que actúan y a veces lastimamos a los demás. Y si nosotros hemos sido lastimados, también podríamos entender al otro, o sea, generar la comprensión. La comprensión de otra persona es permitirle ser diferente a mí. Incluso dejar de juzgar, porque el juicio es hacia nuestro esquema de valoración unívoca. La otra persona no está obligada a actuar como yo esperaba. También podríamos aniquilar la culpa, perdonarnos. Si dije que es importante perdonar, también tendríamos que agregar en primera persona, perdonarme. Todos tenemos cosas de que arrepentirnos, y alguien alguna vez dijo que la madurez no era más que la acumulación de arrepentimientos. Aquello de lo cual tenemos que arrepentirnos, probablemente lo hicimos porque en ese momento eran los recursos que teníamos. Y no es muy justo que años después volteemos hacia atrás y nos observemos con el juicio de hoy, un juicio que antes no teníamos. Es necesario también la resignación. Resignación, que significa resignar, como prefijo de volver a, y signar de poner un símbolo. Resignificar es poner un nuevo símbolo a las cosas, poner un nuevo símbolo a la vida. ¿Qué necesitas resignificar hoy? ¿Qué cosa necesitas ver de otra manera? Quizás el pasado, quizás alguna culpa, quizás el presente, quizás un proyecto, quizás una enfermedad, o quizás a los propios hijos. Quizás los podemos resignificar, o a nuestros padres, o a nosotros mismos. Resignificar es una esperanza, porque si bien es cierto que somos leves y tenemos que vivenciar la levedad, también somos capaces de generar nuevos ciclos para nuestra vida y dejarnos fluir, y a lo mejor entender que nuestras emociones también nos pueden hablar y no nada más el deber ser. ¿Qué debe de morir en nosotros? ¿De qué tendríamos que despedirnos? Si nos volteamos a ver, todos estamos angustiados. La única diferencia es que algunos pueden esconder más su propia angustia. Si yo soy capaz de entender que todos estamos angustiados, entonces puedo compadecerme de los demás. Puedo entender que el otro también sufre como yo. Por más que quiera ponerse máscaras y eludir su sufrimiento, también sufre. Todos ustedes sufren ahora. Yo también. Si pudiésemos contactar con eso, podríamos compadecernos. No es una compadecencia sufriente, sino una compadecencia de valoración del otro. También podríamos glorificar las polarizaciones, dejarnos ya de esas ideas de bueno y de malo, de bello y feo, alto y pequeño, etc. Esas son solo estructuras que hemos generado para dividir. Y Carl Jung lo decía desde hace mucho: el mundo está dividido por nuestras ideas polarizadas. Si tú te das cuenta, observa las cosas de manera polarizada, arriba, abajo, al frente, atrás, bueno, malo, divino, no divino, infernal, celestial, placentero, doloroso, sentido, sin sentido, ser, nada. Cuando al final todo es una sola cosa. Pero vivir la nada interior es meternos a un lugar inexplorado y nos da miedo, porque siempre queremos estar en las estructuras
respuestas de siempre, en las maneras convencionales. Y también tenemos obstáculos. Si esas eran las maneras de lograrlo, pues también tenemos obstáculos, y obstáculos muy fuertes, que es preciso y oportuno nombrar uno a uno con toda claridad, porque yo no puedo ser congruente si no hablo también de los obstáculos y decirlos con claridad, porque ustedes también los ven, si realmente los quieren ver. Y esto es, por supuesto, algo que supone compromiso. Primer obstáculo, las religiones institucionales. Tal como nos han enseñado, no es esto un ataque a la fe ni a las creencias, porque hay muchas personas que han hecho cosas grandiosas a partir de su fe. Pero si vemos con profundidad, eso que han hecho grandioso lo han hecho por su capacidad humana. Las religiones institucionales se vuelven un problema cuando se vuelven dogmatizantes y generan enseñanzas que no permiten la crítica y la duda. Nos volvemos personas que manipulan a los otros en función a la fe. Quiero que seas un títere de esta creencia. Por lo tanto, no es gratuito que en los esquemas religiosos lo primero que se usa es la desobediencia y la capacidad crítica para decir lo contrario. Podemos ser manipulados entonces. Pensemos cuál es nuestro esquema religioso y si de verdad y profundamente lo hemos elegido. Y si de verdad lo hemos elegido, pensemos si no ha sido en función a no ser juzgados por aquellos que nos lo enseñaron. Segundo obstáculo, las estructuras económicas globales, neoliberales, que posicionan al ser humano como un medio para obtener un fin, que es el beneficio económico. No podemos cambiar al mundo y nunca será cambiado, porque siempre habrá esquemas dominantes, estructuras que sean aplastantes entre unos y otros. Habrá siempre países del tercer mundo, porque ese es el requisito para que existan los del primero. Tercera, las imposiciones unívocas, cuando no nos dejan hablar ni expresarnos. Hoy estamos en un espacio de expresión precisamente. La imposición unívoca es toda aquella actitud que haga que una persona tenga que someterse, coserse los labios para dejar de hablar. ¿Cuándo lo hicimos nosotros? ¿Quién y cómo nos cosió los labios? ¿De qué manera nos hemos callado? También hay que saber cuándo hablar. Cuarto esquema obstaculizante, la moralización. Ser un ladrillo más en la pared. Al esquema, por supuesto, freudiano. Soy un ladrillo más allí porque he seguido la moral dominante sin cuestionarla. Hago lo que hago sin saber por qué. Vivo como vivo sin saber por qué. Tengo el esquema de vida y no sé por qué. Y todos nos enfrentamos a esas tardes dominicales en donde nos preguntamos ¿por qué si hago todo lo que se supone debo hacer para ser feliz no lo soy? He seguido paso a paso la línea. Pues quizás esa sea la respuesta. Siguiente obstáculo, la soberbia. Pensar que puedo tomar a alguien y apretarlo y destruirlo con mi mano. Pensar que puedo hacer con otro ser humano lo que yo no quiero que suceda conmigo. Aquí al fondo tenemos una frase importante de Juárez, inspirada en Tomás de Aquino. Respeto al derecho ajeno es la paz. Pero si no tenemos respeto al derecho ajeno y queremos ser campeones a fuerza, entonces vamos a destruir a los otros para pararnos encima de ellos. Y la educación también nos va llevando a querer competir siempre con los demás. ¿Por qué no buscamos maneras que nos unan? ¿Cómo colaborar con otros y no nada más competir? ¿Cómo generar espacios para que los talentos de todos puedan mostrarse y usarse y no simplemente destruirnos entre nosotros? Queremos destruirnos porque tenemos un ego inflado. La inflación del ego es otro obstáculo. Pensar que somos fuertes, que no necesitamos ayuda, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que nadie puede entrar a nuestro mundo, que somos autónomos e independientes. Es una inflación del ego porque a partir de ahí queremos dominar y destruir a otros. ¿Qué tan inflado tenemos el ego? ¿Qué tanto uso a otras personas para mi beneficio? ¿Qué tanto someto? ¿Qué tanto cosifico?
ver qué tanto me cosifican y qué tanto permito que eso suceda. Voy a seguir permitiéndolo si tengo miedo del otro. El miedo al otro nos deja ciegos. Y es cierto que como vivimos en un país cada vez con mayores problemas de violencia, pensamos que el que está a un lado es un enemigo. Y es cierto, quizás algunos lo sean, pero seguramente no todos. Aún podemos estrechar algunos lazos de consideración y compasión y de paz con otros. Pero si somos irreflexivos, eso no va a suceder. Estamos apresurados con la vida, no tenemos tiempos de pensar. Hay muchísima gente que tiene como única intención de vivir, ver quién sale de la academia el domingo. Es lo único que quiero en la vida. Y esperar que mi equipo le gane al otro y no aspiro a nada más. ¿Realmente hemos nacido para algo así? Apatía mística es el último de los obstáculos. Pensamos que no hay nada más que lo físico. Y si bien es cierto que hace rato he hablado de que la religión institucional puede ser un problema, otro asunto es la espiritualidad. La espiritualidad supera la religiosidad. Y la espiritualidad, entendida como una relación de lo humano hacia lo absoluto, pudiendo ser ese absoluto la nada, esa es una mística también. Es una espiritualidad. Si el respeto al derecho ajeno es la paz, tendremos que entender que somos de la nada. Respetar las cosas que son de la nada es también la paz. Darme cuenta que la nada me posee. Por último, finalmente, ser un nadante hoy. En el libro utilizo este término de el nadante para referirme a aquella persona que contempla la nada. Yo hubiera podido poner nadador, pero no habría sido elegante. Nadante es como el amante de la nada. ¿Qué características debe tener este amante de la nada? Son 5 nada más. La primera, el amante de la nada tiene que abrazar su soledad, permitirla, reconocerla, asumirla, no querer llenarla de alguien más. Solo cuando me reconozco en soledad es que puedo relacionarme. La compañía con otro no es una compañía que invade mi soledad. La compañía con otro es para compartir esa soledad. Nacimos solos, morimos solos y somos también incomprendidos. Cuando digo morimos solos no me refiero a que no haya gente alrededor. Me refiero a que hay cosas que pensamos que nadie las pensará como nosotros. Cosas que sentimos que nadie va a comprender como las comprendemos nosotros, porque nadie es nosotros. Si lo ves así, en realidad estás solo. Tu mundo es impenetrable para otro, como impenetrable es el mundo del otro para ti. Y pensar que estamos en el mundo del otro no es más que fantasía. Es una búsqueda irracional de evadir la soledad. Segundo, el post-racionalismo. Tenemos ya que ir más allá del esquema racional. No pensar que todo es intelectual, sino que hay cosas que también son propias del dejarse llevar. El espíritu dionisiaco de los antiguos. El permitirse también el placer, el disfrute, el gozo. Permitirse la fragilidad. Y no ser tan estructurados. Pensar que la vida tiene que ser de una manera no hace más que estropearla. Tercero, testimonio nadante. El testimonio nadante es el que tiene que dar alguien cuando está dispuesto a morir cada día. Tal como lo hacían los estoicos 3 siglos antes de Cristo. Ellos tenían una frase que era Anehu Kayakehu, que significa aguanta, renuncia. Sé como una piedra firme, en donde el mar puede estar alrededor y esa piedra sigue firme. El nadante entonces contempla la vacuidad de las cosas y entiende que todo es pasajero. Que si tú me ofendes hoy, en 100 años ni tú ni yo existiremos. Por lo tanto, no tendría por qué sentirme mal. Ninguna ofensa tendría que afectarme si yo realmente no le doy valor. Filosofar desde la nada es entonces entender que solamente en el vacío es que nos llenamos, que en el silencio es que escuchamos, que la esclavitud es una forma de libertad y que también al destruir
construimos. El silencio nos habla y la nada supera enteramente a nuestro ser. Morir cada día es algo real. Hemos pensado que la muerte es hasta que termina la vida, pero hoy mismo estamos muriendo. Hay conexiones neuronales que están dejando de suceder y hay inspiraciones que están dejando de existir y nuestras células están cambiando también. La muerte está aquí, es cada día. Somos seres para la muerte, al estilo heideggeriano. Cada día morimos. ¿Qué cosa tendríamos que dejar morir? El sufrimiento no es más que no dejar morir algunas cosas que tendrían que seguir su paso a la nada. Es el llamado de la nada. Tal cual, estamos cerca de terminar. Estamos cerca de que esta presentación se vuelva nada. Y por eso es que quiero cerrar leyendo una parte que está al final del libro. Es como una especie de despedida, es un epílogo en donde yo asumo que soy ya anciano y que estoy por morir, entendiendo que la muerte es el espacio donde regreso a la nada, que me quita los lentes de la racionalidad y me hago uno con ella, con la verdad que tanto quería poseer en la vida. En ese momento de despedida es que entonces dedico esta carta a los lectores, y en este caso a ustedes que me han acompañado hoy. Si es el caso de alguno de ustedes, les voy a proponer algunos deseos. Mis deseos para ustedes son como siguen. No te deseo que lleves una vida completamente feliz. Lo que te deseo es que a pesar de las tristezas rescates un poco de felicidad. No te deseo que todo lo que obtengas sean triunfos. Te deseo que a pesar de las derrotas puedas volver a ponerte de pie para seguir luchando. No deseo para ti el día de hoy que tengas una vida llena de amor. Te deseo que a pesar del desamor te ames a ti mismo. No espero para ti una vida sin tropiezo. Deseo para ti la posibilidad de que levantes la cara, limpies tus lágrimas y sigas adelante. En esta despedida, no deseo para ti que voltees a tu pasado y solo encuentres esplendor. Lo que deseo es que cuando voltees atrás tengas ganas y entusiasmo para decidirte por voltear hacia adelante. No espero para ti un futuro lleno de reconocimientos y aplausos. Lo que espero es que tengas la fuerza interior para relativizar las críticas, aprovecharlas y crecer a partir de ellas. No deseo para ti amaneceres llenos de sol. Deseo que sepas respirar, tomar aire y asumir los días nublados, llenos de lluvia o tormentas. Tampoco te deseo que seas siempre alegre o rebosante de energía. Deseo que sepas darte el tiempo de bajar la guardia, de retomar tu interior, de descansar, de enojarte e incluso de entristecerte. No deseo que jamás llores, más bien deseo que tus lágrimas tengan algún sentido, que sean un impulso para fortalecerte, pues es solo en el llanto que podemos fluir y enderezar nuestros caminos. La paz interior es una planta que se riega con lágrimas, su fruto es la sabiduría y es imposible no espinarse si uno quiere comer ese fruto. Sangrar y también llorar es el camino más humano de liberación. No deseo para ti una vida llena de conocimientos. También esperaría que incluyeran las emociones, las intuiciones, el arte, la amistad, las cosas sencillas y simples de las que estamos rodeados. No espero que tengas una respuesta racional para todo. Espero que también sepas callar, permitir hablar al silencio antes de ser intrépido con las respuestas, asumir la quietud, reconocer la propia ignorancia, ser humilde. No deseo que tengas todas las soluciones. Te deseo que a pesar de las encrucijadas sin respuesta, te animes y seas valiente para seguir preguntando. No deseo para ti tampoco que tu vida tenga mucha luz, que las personas te respondan, que te sean fieles o que siempre colaboren contigo. Lo que te deseo es que a pesar de las infidelidades, los desacuerdos, las traiciones, las agresiones o las tribulaciones de las que serás objeto, tengas a una fuerza humana, la mística,
la recta intención y la sana misión de volver a empezar. Y es que caer, tocar el suelo, besar el piso, es lo que nos permite medir la altura de nuestros deseos. Solo estando en la tierra es que podemos mirar hacia el cielo. Y es que no puedo hoy pretender ponerme frente a ti y decirte cómo vivir. No hay consejo válido, no hay propuesta certera. Nadie puede desde sus pasillos intentar llenar los de otros. ¿Cómo poder vivir cuando muerto te sientas? ¿Cómo puede la nada ser? ¿Cómo podrías afrontar la realidad cuando pienses que ya no existes? Deseo que asumas la incertidumbre, que no temas al sinsentido, pues es a partir de él que todos los sentidos se pueden esbozar. No te deseo que mires a todos los demás, sino que recuerdes que no eres invisible. Realmente no te deseo que seas una persona adaptada al mundo, pues creo que adaptarse a un mundo enfermo no es precisamente virtuoso. Lo que te deseo es que sepas vivir de manera integral la desadaptación. Finalmente, no te deseo que siempre tengas fe. También te deseo que sepas cuestionar, que revises y analices en lo que quieres creer, que escuches a tu propia nada, que definas tu camino espiritual y que encuentres una conexión con todo. Te deseo también que asumas la muerte y que reconozcas cuando ésta se acerca a ti. No tengo bendiciones que ofrecerte, ni cuento con alguien a quien implorarlas por ti, pero desde la pequeña porción diminuta que de mí percibo, me complace compadecer contigo el acontecer de nuestra vida. No necesitas algo para ser nadante, solo requieres nada, y eso lo tienes. En el momento en que te hagas uno con la nada, el ser se hará uno con lo que fuiste. Disfruta tu vida, que es lo único que realmente tienes, y que no lo será por siempre, porque al final, vivir nos mata a todos. Y llegará el momento en que volveremos al cero originario. La muerte nos lleva a la nada, donde la verdad, aquella verdad tan buscada en vida, de nuevo se asienta en nosotros y nos quita los lentes de la vida para entrar a su reino. Al final, nada somos. Y el tiempo se regresa y volvemos al inicio. Así que es tiempo de dejarse morir, de esperar la muerte y esperar la liberación.
historia única, llena de una representación artística. No solamente fue exposición, sino también el arte creativo de representar en nuestros actores que lo hicieron muy bien, que además fueron muy entrenados con nuestro hoy presentador, filósofo y director de teatro. Y pues diré que también, como dijo Alfredo Jiménez, no vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Amores, aquí tienen el piano, a Eva, el programa, a Israel con las galletas, David Corinata, el Nico, Héctor, Manuel, Cali, la verdad, y la nada que por aquí en tu. Gracias a todos, buenas noches. Va a haber una firma de libros, va a estar quien guste para firmar el texto. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Como en dos colores. A ver, ¿Está mi libro? No. ya no salió. Ok, gracias. Salió más rápido. Como que lo veo. Con panadantes. Así es. Ya fue la última. No sé, a lo mejor voy a ver que te va a perseguir. Acuérdate que vas
Ana María. Puede ser cortito. Ana. Sí. Ana, que es la luna en los oscuridad. Te lo tragas para la foto. Para la foto. Es una foto con el Es muy tardada mi cámara, ¿eh? Ya. Sí, sí. ¿La foto, la foto? Es una. Fíjate. Es como que tienes fama de insoportable. Ya vi aquí que tenías Mucho gusto. Ya nos tomamos una foto. Claro. Vente, vente. Ah, yo aquí pasé. Vete, nos faltó alguien más. No, me galleta. Come galletas. No, invita a todos. No, es que invita a todos. Ya sabes, espérate. Entonces voy por mi camisa. Te hagas, no te hagas. Espérate. Sí, sí, sí. Pues ahí voy, ahí voy. Muéstralo. Muéstralo. Deja poner. Otra vez. Espérate, yo primero. Vamos a hacer ni modo porque no soy Benítez, no soy Benítez. La evidencia. Nos falta alguien más. ¿Dónde? ¡Galletas! No, si no puede faltar. Va a caer. Una, dos. Perdón. Dale. Bueno,
Karina. Hola, Mucho gusto. igualmente. Hola, ¿qué tal? Creo que estaba grabando. ¿Vas por acá? No, ¿Qué tal? A todas las mujeres. No, oye, sí, con la verdad. La verdad.